la profesora adjunta Adriana Del Fraro del equipo de Virología de Facultad de Ciencias. Bueno, como mencionó el doctor Ehrlich, nosotros queríamos comentar un poco brevemente el origen de la pandemia y el origen de este virus, la importancia del estudio de los reservorios naturales como fuente de virus emergentes, un poco acerca de las acciones que ha realizado nuestro grupo de trabajo en el marco de la actual pandemia. Las primeras noticias que aparecieron en la prensa acerca de este virus más o menos fueron alrededor de los primeros días de enero. Acá es un ejemplo nada más de la noticia de la BBC, donde, bueno, empezó a circular la noticia de que estaba ocurriendo un brote de un virus desconocido aparentemente en China. Sin embargo, ya cerca de Navidad, por el 30 de diciembre, circulaba internamente en algunos repositorios como ESPROMED, que es un sistema digamos, al que uno se suscribe de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas, donde ya estaba circulando que había una neumonía de origen inexplicado, digamos, y que, bueno, se estaba sospechando de la presencia de un nuevo virus. Estamos hablando de prácticamente finales de año de 2019. El 24 de enero del 2020, o sea, menos de un mes después de que empezaron a aparecer esas noticias, aparece el primer reporte breve en una revista prestigiosa como es el New England Journal of Medicine, donde se decía que se trataba de un nuevo coronavirus, que el agente etiológico de esta neumonía atípica era un nuevo coronavirus, y no solo se había identificado, se había observado a la microscopía electrónica, sino que se había logrado secuenciar absolutamente todo el genoma de este virus. Por lo tanto, ya a menos de un mes de los reportes de esta enfermedad, ya se sabía una cantidad de cosas muy importantes, ¿sí?, sobre este virus, que era un coronavirus, que era un beta coronavirus, y que cuando se lo comparaba desde el punto de vista genético con otros coronavirus que conocíamos, estaba relativamente emparentado con el coronavirus del SARS, pero no se trataba del mismo virus, ¿sí? Acá simplemente para mostrarles esto es un análisis filogenético que se hace en base a las secuencias de los virus, donde se observa en rojo, están marcados los tres primeros genomas completos que se obtuvieron de este virus, y en celeste el más conocido, o el ya conocido para nosotros, coronavirus del SARS. Brevemente, recordar que este virus es un virus cuyo genoma es RNA, ¿sí?, ácido ribonucleico. Son virus relativamente grandes para ser virus RNA, su tamaño anda entre 100 y 160 nanómetros, y su genoma, como dijimos, es un ARN de polaridad positiva de simple hebra. Las principales proteínas de este virus que podemos mencionar, las de la envoltura, ¿sí?, que es la glicoproteína S, Spike, que es la que el virus utiliza para entrar a la célula. Hay una pequeña proteína de membrana que se llama E, hay una proteína M también, y hay una nucleoproteína que se encuentra cubriendo, ¿sí?, y protegiendo completamente el genoma, está a la interna de la partícula viral. La familia, digamos, desde el punto de vista taxonómico, estos virus pertenecen a la subfamilia Coronavirinae, ¿sí?, dentro de la familia Coronaviridae, y acá podemos observar también la posición, digamos, el grado de parentesco que tienen los diferentes integrantes de esta subfamilia. Entonces podemos dividirlos en alfa coronavirus, que es este grupo, gamma coronavirus, delta coronavirus, y los beta coronavirus, como mencionamos previamente, entre los cuales se encuentran el virus del SARS y otros coronavirus de murciélagos,
emparentados con SARS, y un poco más alejado genéticamente el coronavirus del MERS. Recordemos que este otro corona apareció y circula todavía en brotes epidémicos en la zona de Medio Oriente, asociado a con reservorios murciélagos y con los dromedarios, los camélidos, como hospedadores intermedios. Continuando tratando de velar, ¿verdad?, el origen de este virus, al día de hoy podemos decir con bastante seguridad que el SARS coronavirus 2 tiene un origen zoonótico, ¿sí? Siendo que el pariente más cercano era el SARS-1, ¿verdad?, el SARS que surgió inicialmente en el año 2003, a este virus se le denominó SARS coronavirus 2. Este estudio, que también apareció temprano en enero, febrero de 2020, también se basó en secuencias completas de varios beta coronavirus, y se vio, como se señala acá, que estos virus, estos nuevos virus, su pariente más cercano era un coronavirus de murciélagos que se había identificado previamente justamente en un murciélago, que ahora vamos a conversar un poco más. Es importante destacar también que cuando se estudió a fondo, ¿verdad?, la estructura genética a nivel de cada una de las proteínas del virus y las secuencias deducidas de aminoácidos, se vio que varias cuestiones importantes que tienen que ver con el origen. Este virus, entre las cosas que se manejaron, ¿verdad?, que se trascendieron en diferentes medios, se habló de que era un virus sintético, de que había sido un escape de laboratorio, de que había sido creado en un laboratorio, etcétera, etcétera. Al día de hoy, estudios muy importantes hechos por científicos muy serios muestran que las características de este virus, en primer lugar, su estructura general no se parece a ningún otro virus que se haya podido utilizar como molde, vamos a decir así, para crear un nuevo virus, y que además algunas características muy concretas que están ubicadas específicamente en la proteína S, ¿verdad?, la proteína que usa el virus para entrar, son exclusivas y propias de este virus. Está señalado acá, no vamos a entrar en detalle por un tema de tiempo, pero realmente las características de este virus no serían compatibles con un virus creado en laboratorio. Por lo tanto, hoy vamos a decir que podemos decir con bastante certeza que se trata de un virus de origen zoonótico. Yendo más a nivel de detalle, el virus que está más emparentado y que ya estaba depositado en las bases de datos es el llamado BAT coronavirus RAT-G13, que fue identificado en el año 2013 en un murciélago, ¿sí?, que está distribuido ampliamente en la zona donde apareció el brote, pero también en otros lugares de China, y este murciélago se llama Rhinolophus affinis, y como les decía, esta secuencia viral fue obtenida a partir de un murciélago que fue capturado en la provincia de Yunnan, que es distinta, no es la misma provincia donde inició el brote de SARS-2. Y otra cosa importante que apunta claramente a que se trata de un evento de emergencia viral es que el grado de divergencia genómica entre el nuevo virus y este virus RAT-G13 en promedio equivale a una acumulación de 50 años o como mínimo 20 años, cuando estudiamos todo el genoma, a lo largo de todo el genoma, de cambio evolutivo. Como todos conocen, este brote epidémico se inició, explotó, vamos a decir, en una serie de personas que enfermaron y que estaban relacionadas con el famoso mercado de Wuhan, donde, como ustedes seguramente han visto ampliamente, hay un contacto muy estrecho entre las personas, animales que se venden, animales que se sacrifican ahí mismo para vender su carne, etcétera, etcétera. Y esto simplemente para comentarles que
En celeste está la aparición de las personas enfermas, digamos, las personas sintomáticas, y enseguida, afortunadamente, y gracias a todo este conocimiento que rápidamente se pudo obtener, enseguida empezó a aparecer las confirmaciones laboratoriales de estos casos. Pero antes de la fecha donde apareció realmente el brote epidémico, habían ocurrido algunos casos esporádicos y no todos estaban relacionados o habían estado en contacto con el mercado de Wuhan. Por lo tanto, se cree que quizás es probable que este virus haya circulado de manera silente antes de que se diera la explosión asociada a lo que fue el inicio de la epidemia. Y hay otros antecedentes también que, digamos, que a medida que se va investigando se empiezan a encontrar, y probablemente para este virus también se encuentren, es que ya en el año 2018 se publicó un trabajo en el cual se estudió poblaciones, ¿verdad? Diferentes poblaciones humanas para buscar si tenían anticuerpos contra algunos coronavirus, y se observó que había un 2% ¿verdad?, de esas personas que se habían estudiado que tenían evidencia de anticuerpos con algún SARS, ¿verdad?, con algún SARS típico de murciélago. ¿Ah? Entonces, estos eventos, como el que nosotros vemos hoy, que se transformó en una pandemia, no son inusuales, y vamos a ver que hay numerosos ejemplos de emergencia viral similares al que estamos viviendo hoy. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿qué tan comunes son estos eventos? ¿Es algo raro? ¿Es algo que estamos viviendo por primera vez? Bueno, no. Efectivamente, tenemos numerosos ejemplos de virosis que afectan al humano, cuyo origen está en la fauna, ¿verdad? En los murciélagos específicamente, como es ébola y Marburg, como es, por supuesto, el virus de la rabia, como son los virus Nipah y Hendra. También hay una gran cantidad o una importante cantidad de virus asociados a los roedores, ¿sí?, como los hantavirus y los arenavirus. Y si nosotros pensamos históricamente, por lo menos hace más de 40 años, hemos sido testigos de estos eventos de emergencia viral, de saltos de especie entre virus que están en reservorios naturales y dan un salto, una emergencia o una reemergencia hacia el humano. Y por supuesto tenemos el ejemplo, y cabe perfectamente dentro de lo que es la emergencia, de lo que es el virus influenza. Y recordamos que influenza también es un virus zoonótico, ¿sí?, cuyo reservorio son las aves, en las cuales se encuentran todos los subtipos que existen del virus influenza A. ¿Qué características principales están asociadas a estos fenómenos de emergencia? Bueno, la existencia de reservorios, ¿sí?, en la fauna, nuestro propio comportamiento, ¿verdad?, nuestra influencia del punto de vista de nuestras actividades económicas, comerciales, la deforestación, todo lo que es la actividad humana, ¿verdad?, y cómo nosotros interferimos en los ambientes naturales. Y por supuesto, el protagonista, y importantísimo, son las características de los virus que están asociados a este tipo de fenómenos, que esencialmente se trata siempre de virus con genoma ARN, y bueno, en el caso de SARS-2 no es una excepción. ¿Por qué los virus ARN tienen esta capacidad de ser virus emergentes? Y si, como les decía, pensamos en los últimos 20 o 30 años, los ejemplos de emergencia más complicados, ¿verdad?, y más difíciles de manejar para nuestros sistemas de salud, tanto humana como animal, son siempre virus ARN. Las principales características son que tienen altas tasas de mutación, ¿sí?, una elevada capacidad de replicación, ¿sí?, con grandes tamaños poblacionales, a lo que se suma además capacidad de recombinación genética, y en el caso de los virus segmentados también capacidad de reordenamiento, es decir, de grandes cambios genéticos producidos a partir de reordenamientos en sus genomas. Todas estas características les dan una gran capacidad de adaptación y una facilidad, ¿verdad?, y una rápida evolución, lo que les permite, lo que les da una gran plasticidad para generar los fenómenos de emergencia viral.
Por lo tanto, la pregunta que sigue o la inquietud que sigue es, bueno, si los fenómenos de emergencia viral están casi todos ellos, o la enorme mayoría de ellos, asociados a la fauna, ¿verdad?, los reservorios naturales, bueno, ¿es importante estudiar los virus en estos reservorios? Nosotros creemos que sí, por varias razones. Las principales razones que están un poco escritas ahí, bueno, obviamente es conocer el pool viral presente en los reservorios, nos permite conocer si existen familias virales, géneros o tipos de virus que puedan tener un potencial zoonótico, ¿verdad? Un potencial de salto de especie hacia el humano o hacia otros animales de interés económico que nos puedan preocupar. Obviamente identificar con precisión las especies portadoras de estos virus puede ayudar a la prevención para el humano, ¿verdad? Para los humanos que entran en contacto con esos animales, porque, como ustedes también saben, en la mayoría de los casos no tenemos, y es muy difícil conseguir a veces, una terapia específica para los virus en cuestión o una vacuna. Por lo tanto, esta identificación es importante porque nos permite prevenir o por lo menos disminuir el contacto, ¿verdad? Y por supuesto, tratándose muchas veces, como es el caso de los murciélagos, de especies muy importantes para los ecosistemas, conocer este pool viral presente en los reservorios aporta al diseño de políticas de conservación de fauna, ¿sí? La estrategia, en este caso, no es terminar, ¿verdad?, exterminar a los potenciales reservorios, sino realizar un manejo coherente y conservacionista de la fauna, ¿verdad? En este sentido, por ejemplo, les doy un ejemplo concreto de nuestro grupo de trabajo que trabaja bastante en este tema de virus emergentes y reservorios. Nosotros estamos en este momento trabajando en un proyecto con varios colaboradores de nuestras facultades, de Facultad de Medicina y del Instituto Pasteur, buscando virus en murciélagos del Uruguay. En este caso particular, centrado sobre 4 virus diferentes, sobre los coronavirus, alfavirus, herpesvirus y virus rábico, ¿sí? Pero bueno, estamos abocados un poco a conocer esto en el Uruguay, que realmente hasta el día de hoy es poco conocido. Finalmente les quiero contar un poco en qué acciones, qué cosas estamos haciendo en concreto en el marco de esta pandemia en nuestro país. Como ustedes saben, los virus respiratorios son un problema, existen, se conocen se han identificado, ¿verdad?, desde el año 1933, con los virus más clásicos que producen enfermedad respiratoria en el hombre, como son influenza, rinovirus, etc. Y a partir de 2001 han ingresado, ¿verdad?, en ese menú de virus respiratorios de importancia para la salud, algunos mencionados acá, bueno, el SARS, los metaneumovirus, algunos coronavirus humanos importantes también, y por supuesto el SARS coronavirus 2 a partir de fines de 2019. En ese sentido, nosotros estamos trabajando en colaboración con el Departamento de Laboratorios de Salud Pública y la sección genética evolutiva de la Facultad de Ciencias en un proyecto que ya está andando, ¿verdad? En el cual nuestro objetivo principal es desarrollar una metodología para detectar y caracterizar la comunidad de virus respiratorios de ARN de interés para la salud. ¿Cuál es la pregunta un poco que queremos contestar? Bueno, en el marco de esta pandemia en la cual nos interesa, y ya hemos tenido alguna información genética de qué variantes de SARS coronavirus 2 están en el país, bueno, queremos saber cómo interaccionan y cómo afectan, ¿verdad?, las virosis respiratorias normales que ocurren en toda la época, en la época invernal en esta región y en el Uruguay, por supuesto, y queremos saber qué ocurre al ingreso, ¿verdad?, de este virus por primera vez en la población y también cómo va a interactuar, ¿verdad?, esas poblaciones virales en las próximas epidemias. Y por lo tanto, además de conocer las características, la variabilidad genética y poder identificar estos virus,
es muy importante, y es una pata muy importante de este proyecto, transferir esta metodología al Departamento de Laboratorio de Salud Pública para que lo incorpore a su tarea de vigilancia epidemiológica, que es el rol que tiene determinado este laboratorio. Este proyecto, bueno, está en marcha, estamos trabajando en él, y además, también en el marco de esta epidemia, hemos participado en el apoyo al diagnóstico de SARS-CoV-2, colaborando en procesamiento y en el diagnóstico de pacientes en el Departamento de Laboratorio de Salud Pública. Y para terminar, les queríamos contar que es muy importante para nosotros, y realmente le hemos puesto bastante empeño y bastante dedicación y esfuerzo en las actividades de difusión, en trabajar a través de las redes, y de paso aprovecho y les presento nuestro Twitter y nuestro Instagram, donde hemos intentado dar información certera, basada en evidencias científicas, tratando de informar a la población, de contestar preguntas, y además participar dentro de nuestras posibilidades en diferentes medios de difusión, realizando seminarios como el que hicimos, por ejemplo, para la Asociación de la Prensa del Uruguay, en radio, en Uniradio también, y también convocando y contactando con otros investigadores uruguayos que están trabajando en el exterior, y que nos parece que es una tarea importante y que tenemos que llevarla adelante, justamente un poco por lo que el profesor Radi también decía, ¿verdad? Tenemos que ser vehículos de información certera, y trabajar un poco en contra de la difusión desordenada y no bien jerarquizada de lo que se viene sabiendo sobre este virus. Bueno, les agradezco mucho.